¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jorge Armando? Pues nuevamente siendo noticia nacional con esta detención en Falfurrias, Texas, de esta regidora Denise Ahumada Martínez. Y bueno, ahora sí que todo mundo la niega calderonómicamente. Por ahí va. Sí, sin duda. Y el asunto es, mira, quien vimos es el personaje, es el dirigente estatal del PAN, que es Luis René Cantú Galván, conocido como el Cachorro, aunque ya se ha popularizado más como el Cacharro. Este señor, pues es famoso. Bueno, digamos primero quién es él. Es famoso pues porque defendía capa y espada y sigue defendiendo a Francisco García Cabeza de Vaca y a Ismael García Cabeza de Vaca. Y en esa imagen que vimos, pues ahí está muy feliz, levantándole la mano ambos, o sea, tanto el senador panista Ismael García Cabeza de Vaca como él levantándole la mano cuando esta regidora que llegó por el Partido Verde, pues se va a las filas del Partido Acción Nacional en diciembre del 2021, cuando empezó a hacer una crítica directa y supuestamente es arbitrariedades del municipio que dirige Carlos Peña Ortiz allá en Reynosa. Así que pues ahí estaban bien felices, muy contentos, y lo lamentable, fíjate que hay dos cosas que nos llaman la atención en esta detención del pasado sábado. Una es que el municipio de Reynosa es el más grande de todo el estado, el de mayor población y donde el único de los 9 distritos federales electorales, Reynosa tiene 2. Eso nos habla del peso específico y claro de las votaciones y de lo demás de Reynosa. Entonces, los regidores son los que ganan mejor, un promedio de 100,000 pesos al mes, y los tienen muy apapachados. Y entonces uno llega a pensar, esos 100,000 no le fueron suficientes a la regidora para reconocer por una autoridad y por un documento de los Estados Unidos que no le era suficiente, y ahora llevaba 100 kilos de cocaína pues para San Antonio, Texas. Eso es lo curioso. El caso es aquí ahora es que el juez de Falfurrias, Texas, Juan F. Salinas, ha determinado que la regidora no tiene derecho a fianza. Así que este escándalo pues es muy claro que involucra de nuevo a personajes del Partido Acción Nacional, que los vemos en esa fotografía que te mostramos en el video, en un 2x3, donde ahí está claramente sus afectos estaban con el senador Ismael García Cabeza de Vaca. Así que ahí entre las redes y los comentarios y demás, que en realidad lo que iba era contribuir un poco a la campaña presidencial del otro que anda huyendo, Francisco García Cabeza de Vaca, que también recordemos está en el estado de Texas. Sin duda. Y bueno, pues a ver si podemos ver esas fotografías que ya nos enviaste, sería bueno. Pero también yo creo que podríamos hacer una amplia reflexión sobre la relación de colusión entre la clase política en Tamaulipas y el crimen organizado, porque estamos hablando de exgobernadores, que unos trabajaron para los Zetas, para el Cártel del Noreste, García Cabeza de Vaca, que hoy quiere pasar como presidenciable. Yo creo que más bien es como una cortina de humo para que pues se nos olvide que es un auténtico delincuente y que la PGR está apelando una orden de aprehensión que hay en su contra por lavado de dinero y delincuencia organizada. Cabeza de Vaca anda ahí con su signo ahí diciendo que eso hay que hacerlo todos. Pues yo no sé si es la señal para, no sé, halconear o rendirse ante el crimen organizado. Pero pues Marta Olivia, o sea, la descomposición de la clase política en Tamaulipas, porque además teníamos noticias de cómo varios en esa entidad y varias apoyaban al crimen, pero también ahora lo que observamos es que se convierten, en este caso ella está convertida en una narcotraficante, ¿no?
Sí, para las autoridades tejanas así lo es. Acá en México diríamos presunta hasta que no lo determine un juez. Aquí hay dos detalles interesantes. Ayer el Partido Acción Nacional hizo un comunicado oficial para decir que ellos estaban en contra de estos actos contrarios a la ley, lo cual causa bastante hilaridad porque, bueno, tienen a un exgobernador prófugo de la justicia en Estados Unidos. Entonces, también señalan que no están de acuerdo con esto y que cualquier irregularidad o ilegalidad la van a denunciar, lo cual también causa risa. Y bueno, ahí vamos, ahí están las imágenes que estamos viendo acerca de esto. Y también hay que decir y subrayar algo bien, bien importante. Aunado a este tema está otra vez el juez Faustino Gutiérrez Pérez, que es el juez octavo de distrito es el juez federal, que depende precisamente del Consejo de la Judicatura y depende también de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este juez nuevamente acaba de proteger a Francisco García Cabeza de Vaca en contra de la Unidad de Inteligencia Financiera para que no le revisen sus cuentas, para que no le bloqueen sus cuentas, y se acaba de amparar. ¿Y qué crees? Este juez acaba de autorizar esta situación para que lo protejan. Nuevamente, ante todo esta corrupción que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha denunciado y ha dicho, ha exhibido la forma en cómo los jueces están trabajando, yo diría entre comillas, entre cómo se enriquecen, se da a conocer ayer también esta protección nuevamente de la justicia federal para Francisco García Cabeza de Vaca, donde lo amparan para que la Unidad de Inteligencia Financiera de Pablo Gómez, pues simple y sencillamente no pueda investigar ni meterse en los asuntos de este prófugo de la justicia. Ahora bien, Marta Olivia, ¿qué lectura haces sobre el reacomodo de los grupos de poder en Tamaulipas tras la llegada de Américo Villarreal como gobernador morenista de la entidad? Ha habido todavía esta posibilidad de que ciertos personajes siniestros sigan vigentes de alguna manera en la política de Tamaulipas. Algunos están ahí escondidos, jugándole al fantasma. Bueno, ya sabemos que García Cabeza de Vaca está prófugo allá en los Estados Unidos, su hermano es senador, ya lo veíamos en esta imagen, casualmente, coincidentemente, con esta panista narcotraficante. Pero, ¿cómo ves la política interna, los reacomodos tras la llegada de Américo Villarreal de Morena allá al frente del Ejecutivo en Tamaulipas? A mí me parece que si estamos hablando de que simplemente, o sea, no estamos hablando de moches, no estamos hablando de extorsiones, no estamos hablando de cobro de piso, de cobro de plazas que hacía el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca, simplemente estamos hablando de cifras oficiales, donde la Auditoría Superior de la Federación ha dicho que su gobierno, el de Cabeza de Vaca, no ha transparentado 18,000 millones de pesos. La Contraloría habla de 12,000 millones de pesos más. No sabemos en dónde queda ese dinero. Y todo, vamos a decir que eso es dinero legal. El dinero que no es tan legal, que es estos cobros de pisos, todo esto, es con lo que está actuando Francisco García Cabeza de Vaca en Tamaulipas. Está moviendo los hilos, está buscando protegerse, está buscando la impunidad. Y es el grupo que todavía sigue operando a través de medios de comunicación, a través de voceros, a través de operadores políticos y también operadores estratégicos y en medios. Así que no se la tiene tan sencilla el gobierno de Américo Villarreal Anaya, que recibió un estado saqueado, un estado quebrado económicamente, un estado donde ha tenido que ir luchando a contracorriente. ¿Por qué? Pues porque el Poder Legislativo, ahí siguen los diputados pagados del Partido Acción Nacional, junto con la complicidad de los dos del PRI, pues están muy cerca y evitan que haya mayoría en el Congreso del Estado para que se hagan las reformas constitucionales. Por ejemplo, una de las cosas que te comento en este sentido es que el gobierno de Américo Villarreal Anaya acaba de echar abajo un contrato millonario
para las cámaras de videovigilancia y el C5 de Reynosa y en el resto del estado, donde pues Cabeza de Vaca había dejado a sus amigos y durante al menos 10 años más de contratos millonarios. Y esto tiene que ver, todo va relacionado. Quienes dieron a conocer ciertos videos, ciertas cuestiones de caravanas y demás, los da a conocer los publicistas en la Ciudad de México del ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Así que vimos a Lourdes Mendoza, vimos a López Dóriga, vimos a Ciro Gómez Leiva, todos ellos al unísono, cuando hay una noticia de inseguridad, sin querer les aparecen los videos a ellos de manera exclusiva. Entonces, esto te habla de la operación política, de la operación con grupos del crimen organizado. Y para un detalle, ayer hubo un bloqueo de productores orgueros en San Fernando y obstruyeron durante muchas horas, más de 6 horas, el camino que va del centro del país y del estado hacia Reynosa y hacia Matamoros. Ahí hay una declaración de parte del conductor de una unidad de un camión donde dice que un grupo del crimen organizado o personas armadas llegaron y lo obligaron a ir a bloquear esa arteria, ¿sí? Entonces, y detrás de ellos están gente del Partido Acción Nacional haciendo estas protestas. ¿Por qué la protesta? Es porque quieren mejoras del producto de la tonelada del sorgo, que es toda esta zona. Sí, pero te habla también de cómo están actuando. Es decir, ahí es muy clara la complicidad entre el grupo del crimen organizado con las personas del Partido Acción Nacional en los municipios de Méndez y San Fernando. Me parece que eso reduce y eso es un ejemplo claro de quiénes se están manejando y cómo se están manejando crimen organizado, con protestas, con cuestiones de inseguridad. Así es, estimada Marta Olivia. Ahora, esto que nos decías de los contratos de García Cabeza de Vaca, que estaba dejando ahí hasta por 10 años para sus amigos, pues es que de alguna manera tiene que conseguir para el mantenimiento de su rancho, ¿no? Recuerdas que dijo, yo no me voy a ir de la entidad, no es cierto que voy a huir, voy a estar en mi rancho, y sacó ahí algunos videos, ¿no? Trabajando como un auténtico campesino, según él, que bueno, pues no le creemos nada, es un auténtico simulador, pero por cierto, ese rancho, pues por ahí sigue, ¿no? Estima Marta Olivia, a ver, ¿nos puedes recordar, pues, ¿qué es lo que tiene ese rancho? Digo, para entender el tamaño de este criminal, de este ladrón. No es un rancho, son 8 ranchos que tiene en el municipio de Soto La Marina, en el municipio de Soto La Marina, colindante con el Golfo de México directamente. Es una zona donde él se apropió ilegalmente a través del registro público de la propiedad, se apropió de ranchos y de propiedades. Recordemos que la Unidad de Inteligencia Financiera le detectó hasta el 2021 22 propiedades con un monto de casi 1,000 millones de pesos. 1,000 millones de pesos en propiedades que no se pudo haber hecho de manera regular o legal. Así que no es uno, son varios. El principal del que hablas es un chalet suizo donde hay 8 cabañas a todo lujo que son propiedad de los García Cabeza de Vaca, sobre todo de Francisco. Así que, pues, no tienen los ranchos en Soto La Marina. Soto La Marina es de García Cabeza de Vaca. Así, de ese tamaño, pues, la corrupción. Por último, te pregunto, Marta Olivia, ¿qué sabemos del tema de la ejecución extrajudicial o las ejecuciones extrajudiciales en Nuevo Laredo? Entiendo que, bueno, pues, los militares involucrados están detenidos, pero ¿qué más se sabe? ¿Hay algo que pudiera actualizar esta información? Sí, lo que nos reportan nuestros compañeros en Nuevo Laredo es que hay 2 armas de altísimo poder que no las encuentran, o se perdieron, se extraviaron, cambiaron de manos. Una es yo no sé de armas, pero una es una ametralladora y otra es un arma Barrett. Me dicen que es de muy alto calibre y que aunque aparecen en los videos y demás, simple y sencillamente no aparecen o aparecen en los videos de que estuvieron, pero no fueron entregadas. Así que están siendo investigados también los militares por este hecho, porque ¿quién se quedó con esas armas? Y bueno, por su parte, pues el presidente ha dicho que no se va a permitir impunidad en ese sentido y se vincularon a proceso desde el sábado pasado a 16 militares por estos hechos que acontecieron el 18 de mayo, que también, ojo,
Es importante. La arbitrariedad y la ejecución extrajudicial es un hecho y está ahí. Aquí la pregunta es, ¿y los videos? ¿Quién hizo llegar esos videos y a dónde? Así es. Estimada, pues un placer, como siempre, escucharte. Estamos en comunicación permanente. Fuerte abrazo, Marta Olivia. Gracias, muy buenas tardes.